Regresamos después de estos anuncios que nos hacen escuchar esas promociones que tenemos en nuestra sierra, aquí en Radio 21, y tenemos el gusto y el placer de contar hoy, en este día, que me han dicho que somos líderes de audiencia después de los deportes, pero por encima de las noticias, en este Amor y Sexo, que como tiene un nombre tan emblemático y tan agradable, hace que se seleccionemos con mayor asiduidad esta sección. Sí, pero perdona, Sergio, sí. Vamos a puntualizar y hay que aclarar a los oyentes que realmente así es, líderes después de los deportes en la página web. En la página web. En las descargas. Suponemos que también en las ondas lo somos en la comarca. Pero no lo podemos saber. Pero no podemos. Sí se sabe más o menos. ¿Ah, sí? Se sabe más o menos y se sabrá mejor con algún estudio. ¿Pero se hacen estudios de medios? Sí, se hacen estudios de medios locales. Quien crean ellos. Aunque para mí es más fiable el vis a vis y que la gente lo comenta cuando escucha la radio, ¿no? Uh-huh. Por todas partes. Pues, y ya digo, en descargas sí, hay que ver cómo gusta estos temas humanos. En descargas, entonces, Amor y Sexo. Sí. Uno de los primeros después del deporte. Bueno, este es otro tipo de deporte. También, el deporte humano e íntimo, pero también lo es. Ajá. Bueno, ¿tenemos a alguien al teléfono? Pues tenemos al teléfono a Ángela Gallego, psicoanalista. Tenemos que charlar. ¿Ángela? Hola. ¿Me oyes? Sí, Sergio. Muy bien, vamos a hablar sobre la enuresis. Tengo varias cartas de varias madres preocupadas por este tema, ya que tienen hijos que hasta unas edades avanzadas siguen haciéndose pipí en la cama. Entonces, me gustaría poder hablar contigo sobre la enuresis y poder darles una visión a estas madres que han escrito al programa. De acuerdo. ¿Te parece que empecemos un poco por definir qué es la enuresis? ¿Qué es la enuresis? ¿No? Pues una manera de acercarnos puede ser definirla como micciones incontroladas. Y es muy importante marcar que son incontroladas, porque muchas veces se piensa que es algo que el niño hace para molestar, ¿no? Que bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no? Hay algo de este orden, pero no es algo a nivel consciente, es un proceso inconsciente. Suelen darse generalmente por la noche, pero pueden acontecer también por el día, y no es solo una sintomatología infantil, también les ocurre a los adultos. A veces en los niños es muy importante marcar esta cuestión de las edades, porque muchas veces se toma por síntoma algo que en realidad es un niño creciendo. Quiero decir, hay a veces una urgencia en que el niño controle los esfínteres. Por ejemplo, se suele decir que a partir de los 2 años, ¿no?, entre el año y medio, los 18 meses y los 24 meses, los niños empiezan a controlar. Pero es precisamente eso, que empiezan en realidad a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, los nervios sacros que inervan los músculos, ¿no?, que contraen, que producen la relajación y la contracción de los músculos, que permiten la micción, ¿no?, la defecación, y la erección, ¿no?, vamos a ver que está en relación. Esto es algo que no acontece hasta los 4 o 5 años. Esto a nivel, ¿no?, de control neuromotor. Entonces, antes de los 5 años no se puede hablar de enuresis. Y luego, a partir de los 5 años, habría que ir viendo. Si es algo que insiste, pues habría que consultar. Un niño ya con 7 años que tiene episodios permanentes en el tiempo, pues algo le sucede, ¿no? Algún sufrimiento de más tiene.
Entonces... Es decir, que si un niño de 7 años tiene enuresis, habría un sufrimiento de más. Sí, en realidad los síntomas son siempre una manera de expresar algo que no se puede poner en palabras, algo que duele y que el sujeto no encuentra otra manera, ¿no? Siempre una pregunta, el síntoma en realidad siempre es una pregunta que no encuentra. Por ejemplo, los niños con enuresis, bueno, enuresis o eneuresis, ¿verdad? Por eso esta cuestión tiene dos maneras de escribirse, ¿no? Y esta pluralidad que tiene la escritura de la palabra está también en la sintomatología. Quiero decir que cada niño es una individualidad. Estamos dando, vamos a dar algunas características generales, ¿no? Pero luego es en conversación con el niño, ¿no? En consulta que se puede saber, ¿no? Qué le ocurre, ¿no? Digamos que el diagnóstico es siempre el tratamiento. Pero en general, en los niños que padecen este trastorno suelen sentir que no pueden preguntar, ¿no? Hay siempre una cuestión de... Además, suele cursar con fracaso escolar, ¿no? Porque en realidad, aunque el trastorno está en el niño, podríamos decir que es un síntoma familiar, en el sentido de que esa familia tiene la ambición puesta en un lugar equivocado. Y esto quiere decir que la tienen puesta en el niño. Y claro, uno podría pensar, pero bueno, ¿cómo va a ser, no, equivocado tener ambiciones con respecto a los hijos? Pues es equivocado en el sentido de que para que los padres se ocupen del hijo, lo que se tienen es que ocupar de ellos mismos. Cuando los padres interfieren en el desarrollo del niño, no le dejan crecer. Interferir es darle instrucciones de más. Hombre, si va a tocar el enchufe hay que decirle, ¿no? Eso no. Pero a los niños hay que dejarles hacer. Y los padres se tienen que ocupar pues de sus cosas, de su trabajo, ¿no? De sus lecturas, de desear algo más que ese niño. Cuando el deseo está puesto solo en el niño, no se le permite crecer, ¿no? Y el crecimiento en realidad es pasar de el autoerotismo, porque los niños, la sexualidad inicialmente es autoerótica, se satisface, ¿verdad?, en el propio cuerpo. Y cuando decimos sexualidad, hablamos, ¿no?, de, por ejemplo, en la infancia, chuparse el dedo, retener ya un síntoma. A ver, otro día veremos, ¿no? Si quieres, la cuestión de la encopresis, ¿no? No poder controlar la defecación. En principio se controla antes, pero está en relación la falta de control de uretral está en relación también, ¿no?, con la falta de control anal, ¿no? Esa falta de control uretral más adelante tendría una relación con la eyaculación precoz, ¿o no? Bien, es una pregunta interesante y sí, pero debemos pensar siempre que las cosas se leen de adelante hacia atrás, ¿no? Vamos a ver, que no se puede decir que toda persona que padece de enuresis en su infancia va a ser posteriormente un eyaculador precoz, eso no. Pero sí podemos decir que toda persona que padece el trastorno de la eyaculación fue en su infancia, ¿no?, tuvo episodios de enuresis. Es decir, de forma retrospectiva podemos ver cuando hay un eyaculador precoz que tuvo episodios de enuresis con mayor probabilidad. Exactamente, exactamente. Muy bien. Porque la enuresis, ¿verdad?, ¿sí?, es una forma de polución, ¿no? En realidad, bueno, es hasta el mismo conducto, ¿no?, la uretra, por donde atraviesa la orina y por donde atraviesa el semen, ¿no? Incluso decíamos que a nivel del sistema nervioso central son los mismos nervios.
Muy bien, pues yo creo que por hoy es suficiente. Nos ha servido, hemos aprendido estas cuestiones y antes de despedirte, hacerte partícipe de una última reflexión. El otro día estuve viendo una película que se llamaba Todas las canciones hablan de mí, de Jonás Trueba, y aparece un amigo del protagonista que dice: lo que estropea el amor son los sentimientos. Y de repente fue una frase que me llamó la atención. ¿Qué te sugiere a ti como psicoanalista esa frase? Bien, bueno, estamos hablando del desarrollo, ¿no? Tenemos que pensar que el humano, al principio, la primera elección de amor del humano es el mismo, ¿sí? Ajá. Entonces, eso siempre, lo imaginario siempre va a ser de obstáculo en las relaciones. Siempre, y los sentimientos es del orden, ¿no? ¿Qué le atribuimos al otro? ¿No? En realidad, las relaciones no son duales. Tiene que haber un pacto que regule. Si no, nos movemos en el terreno de las apariencias. Y el sentimiento sería en términos de apariencia. Sí, porque el único sentimiento que no engaña es la angustia. La angustia es el único sentimiento verdadero, ¿no? Lo demás son formas coloreadas de la angustia. Ajá. Por ejemplo, muchas veces cuando la tristeza, ¿no? Que parece un sentimiento como muy invasor, ¿no? Y que uno tiene una certeza absoluta de que es lo que está sintiendo. Pues muchas veces la tristeza es agresividad, que se vuelca, ¿no?, contra uno mismo y bueno, y que además tortura, ¿verdad?, a los cercanos. Y otras veces es miedo a crecer. Es un paso que no queremos dar, ¿no? En realidad, cuando hay mucha angustia es porque no hemos tomado una decisión. Siempre es mejor tomar la decisión, luego se puede cambiar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángela Gallego, psicoanalista, y esperamos contar con tu presencia en futuros programas. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Muy bien, pues nos sorprendía esta película que les recomiendo encarecidamente, ya que hablan sobre cuestiones de amor y sexo. El protagonista llega a decir: es que lo que me interesa más en la vida es el amor y el sexo. Y de repente pensé, pues le encantaría escuchar nuestro programa. Y bueno, a través de los blogs me he puesto en contacto con Jonás Trueba y espero que me responda y poder charlar con él, conversar sobre amor y sexo en el cine y amor y sexo en la radio, ya que estas palabras nos llevan a otras palabras y que hay más amoroso que esta unión. Pero continuemos con el programa y tenemos a Nietzsche y nuestras frases para poder pensar y para poder escuchar. Yo desconfío de todos los sistemáticos y me aparto de su camino. La voluntad de sistema es una falta de honestidad. Peligro del lenguaje para la libertad del espíritu. Cada palabra es un prejuicio. Qué importante el tercero. Mirad esta sentencia. El tercero es siempre el corcho que impide que el diálogo entre dos se hunda en la profundidad, lo cual es, en determinadas circunstancias, una ventaja. Por eso las parejas que están muy unidas y que solamente salen ellas dos en dúo, siempre se les recomienda que salgan con otras parejas, que haya un tercero, que haya alguien que sea ese corcho para fomentar ese diálogo. Causa y efecto. Antes del efecto se cree en causas